Bueno, ¿cómo les va? Hoy es la última clase, terminamos con el trabajo práctico. Habíamos quedado en el punto 13. Pregunta, ¿qué pesa más? ¿Un litro de hielo o un litro de agua? Bueno, ambos tienen el mismo volumen. Partamos de esa base, que sería un litro. Bueno, otra cosa a tener en cuenta es la fórmula de la densidad, pero con la masa despejada. Ya lo habíamos hecho esto en ejercicios anteriores. Tenemos la densidad por el volumen es igual a la masa, tanto en el agua como en el hielo. Bueno, la variable volumen, como estamos comparando, la descartamos. Entonces nos queda solamente para determinar quién tiene más masa, la variable densidad. Bueno, por tablas o como datos, la densidad del agua es mayor que la densidad del hielo. Es por eso que los hielos siempre flotan. Nunca van a encontrar un hielo sumergido en el fondo del oasis, siempre flota. Su densidad es mayor entonces en la del agua. Por lo tanto, si es mayor la densidad del agua, como es directamente proporcional, entonces la masa del agua será mayor que la masa del hielo. Y ahí tendremos la primera respuesta. Por lo tanto, como pregunta qué pesa más, como el peso está relacionado con la masa, será mayor el peso del agua que el del hielo. Consecuencia, pesa más un litro de agua que un litro de hielo. Después el B. ¿Qué pesa más? ¿Un kilogramo de plomo o un kilogramo de plumas? Cuando habla de kilogramo, no está hablando del kilogramo que estamos acostumbrados nosotros cuando nos pesamos en la balanza, que es el kilogramo fuerza, es el kilogramo masa. Bien, ambos, vamos a seguir el siguiente razonamiento. Ambos cuerpos tienen la misma masa, o sea, un kilogramo. Por lo tanto, el peso, que es la fuerza con la que son atraídos por la gravedad, es la misma. El peso es masa por gravedad. O sea que en ambos la masa es la misma, un kilogramo. Como la gravedad también es la misma porque están en el mismo lugar, el peso va a ser de 10. Bueno, acuérdense, las unidades eran kilogramos por metro sobre segundo al cuadrado. Juntándolas quedaría newton. O sea, ambos pesan 10 newton. Se representa acá con la flecha el vector menos p. Menos porque apunta hacia abajo. Bueno, como ambos cuerpos están sumergidos dentro de nuestra atmósfera, el aire que los rodea provoca una fuerza de empuje por el principio de Arquímedes. Es como estar sumergidos, pero no en agua, en un mar, sino en la atmósfera. Un mar, podríamos llamar un mar de aire. Entonces, desalojan, si están sumergidos, desalojan fluido, desalojan aire. Como la fuerza de empuje depende del volumen del cuerpo, recuerden que el empuje era el peso del fluido desalojado. Entonces acá el volumen será mayor en las plumas, en el empuje también. Entonces vamos a analizar el empuje producido por el plomo, que sería, ahí está, en rojo, le llamamos E1, y el empuje E2, el empuje producido por las plumas, que como tiene mayor volumen, desaloja mayor cantidad de fluido, entonces la fuerza de empuje va a ser mucho mayor. Por lo tanto, el peso aparente será mayor en el kilogramo de plomo, porque esta fuerza de empuje en las plumas hace como que tienda a flotar, entre comillas, ¿no? Más que el plomo en la atmósfera. El peso es el mismo. Bien.
La pregunta 14 dice, ¿sería un poco más fácil tomar mate en la playa o en la montaña? Bueno, primero para responder, analizar el proceso del mecanismo, ¿no? Cuando se toma mate, lo que se hace es sacar el aire de la bombilla. Por lo tanto, acá, si yo saco el aire succionando, queda un vacío. ¿Y este vacío quién lo ocupa? Lo ocupa el líquido del mate que sube por la bombilla. ¿Y cómo hace para subir? Va en contra de la gravedad. Sube por efecto de la presión atmosférica. O sea, acá el mate está abierto, obviamente. Si fuese un mate sellado, no podría, por más que yo succione, no subiría el líquido. Entonces, el aire que hace presión en la superficie del mate de acá es lo que empuja al líquido a tomar este lugar y sube por la bombilla. Bien, ese es el mecanismo. Ahora, para contestar la pregunta, tenemos que analizar qué pasa con la presión atmosférica a nivel del mar y en una montaña. La presión atmosférica sobre un cuerpo depende de la columna de aire que hay por encima de este. Si ustedes se fijan, a nivel del mar hay una columna de aire mucho mayor que a niveles más altos, que la atmósfera se va achicando y hay menor cantidad de columna de aire sobre el sitio. Lo que dice acá, a nivel del mar, la columna de aire es mayor que a nivel de la montaña. Entonces, como el mate está asociado a la presión atmosférica, será más fácil succionar a nivel del mar. Bien, ahora la 15. ¿Qué sucede con el volumen de un gas cuando se lo comprime? ¿Con la masa y con la densidad? Bueno, cuando se comprime un gas, significa que se reduce su volumen, como se ve en la figura. La masa, o sea, la cantidad de moléculas del gas, se mantiene constante, porque no escapan para ningún lado. Como la densidad es la relación entre la masa y el volumen, por la fórmula esta que habíamos visto, lo pueden leer de la siguiente manera. Cuando las variables en una ecuación están una en el numerador y otra en el denominador, son inversamente proporcionales. Significa que aumenta una y disminuye la otra o viceversa. Entonces acá, si yo disminuyo el volumen, va a aumentar la densidad. ¿Eh? Y ahí dice, ya que la densidad es inversamente proporcional al volumen. En cambio, cuando ustedes ven una fórmula, dos variables que están en el numerador, es porque son directamente proporcionales. Ese es un detalle matemático de cómo interpretar una fórmula en física. Bien, el 16. ¿Por qué es más fácil que flotes en agua de mar que en agua de río? La flotabilidad depende no solo de la densidad del cuerpo que flota, en este caso la persona, sino también del fluido donde flota. En este ejemplo, en esta figura que ustedes ven es el Mar Muerto, que está en Medio Oriente. Como el Mar Muerto tiene una gran concentración de sal, su densidad es mayor que, bueno, que la de otros mares del mundo, más aún que la de un río, el agua del río que no tiene sales disueltas. Este lo hicimos cuando hicimos el experimento del huevo, que primero el huevo no flotaba en el agua, en un vaso, le pusimos sal, aumentando la concentración y el huevo empezó a flotar. No sé si lo recuerdan, está relacionado con eso. El 17. ¿Por qué la presión sanguínea se mide en el antebrazo a la altura del corazón? En las piernas, ¿será mayor la presión sanguínea? Según el principio fundamental de la hidrostática, la presión depende de la altura
a la que se encuentra el fluido, en este caso la sangre. Entre tantos factores estaba la densidad, la gravedad y la profundidad. Entonces acá el universo se encuentra al mismo nivel que el corazón. ¿Sí? Entonces se busca un lugar que esté a la misma altura que el corazón. Si midiera la presión en las piernas, la presión sería mayor, ya que éstas, al estar a un nivel más bajo, se le suma la presión hidrostática por encima de ellas. O sea que si mido la presión en la pierna abajo, me daría mucho mayor. Punto 18. ¿Por qué los expertos en salvataje aconsejan que cuando un automóvil cae al agua, sus ocupantes no intenten abrir las puertas hasta que haya entrado bastante agua al vehículo? Bueno, para analizar, primero vamos a ver un caso. Supongamos que dentro del cubo, este que está acá en la figura, hay aire. Está rodeado de agua. El agua, al ser más densa que el aire, por el principio fundamental de la hidrostática, ejerce mayor presión que el aire. O sea, si vemos el factor acá de los tres factores, el que es importante acá es este de densidad. Entonces, en el agua la presión va a ser mayor por tener mayor densidad. La gravedad y la altura son las mismas. Por lo tanto, la presión que se ejerce desde el exterior del cubo será mayor que la presión que se ejerce desde el interior del cubo. Si ahora el cubo fuese el auto, volvemos al ejemplo, al intentar abrir la puerta, la mayor presión del agua impediría abrirla por esas diferencias que vimos de presiones. Si se dejase entrar agua al auto, por ejemplo, abriendo las ventanillas o rompiendo el vidrio, se equilibrarían las presiones, tanto dentro como fuera del auto, ya que habría agua en lugar de aire dentro del auto. Entonces ya no habría diferencia de presión y la puerta se abriría más fácilmente. Vayan siguiendo todo el razonamiento. Pregunta 19. Es conocida la técnica de los albañiles de usar una manguera transparente para determinar dos puntos de idéntico nivel al hacer una construcción. ¿En qué se basa su aplicación? ¿En el principio de Pascal? ¿O también se basa en el principio de los vasos comunicantes? Lo encuentran así en cualquier libro o en internet. Los extremos de la manguera están abiertos. Entonces se da libertad a que el agua suba o baje. Por lo tanto, la presión atmosférica ejercida sobre el agua en cada extremo es la misma. Esto provoca que la altura o nivel del agua dentro de la manguera sea el mismo. Por lo tanto, es un método que permite obtener un mismo nivel de altura respecto a la gravedad terrestre. Pregunta 20. Se han encontrado en el estómago de cocodrilos grandes hasta 5 kilogramos de piedras. ¿A qué se debería? Las piedras dentro del estómago del cocodrilo hacen que éste aumente su densidad, ya que la densidad es directamente proporcional a la masa. Su volumen no cambia, no es que sea grande. Acá está la fórmula de vuelta, parecido a lo que vimos hoy. Ahora, la relación entre densidad y masa es directamente proporcional. En el otro ejercicio estábamos relacionando el volumen y la densidad, y esas eran inversamente proporcionales. A menor volumen, mayor densidad. En cambio acá la densidad y la masa son directamente proporcionales. A mayor masa, aumenta la densidad, en este caso del animal. Al aumentar su densidad, el animal puede hundirse con mayor facilidad para no ser visto tan fácilmente por su presa.
Pregunta 21. ¿Por qué es tan difícil respirar cuando se bucea a 1 metro de profundidad con un snorkel? El snorkel es esta manguerita, este artefacto que es como una manguerita unida a la boca de la persona. Y prácticamente imposible a 2 metros. Después pregunta, ¿por qué un buceador simplemente no puede respirar por una manguera que vaya hasta la superficie? O sea, la idea es esta. Si yo para ahogarme necesito respirar, yo podría meterme 5, 6, 7 metros y dejar una manguera conectada a la superficie y poder respirar. La respuesta vamos a ver que es que no. Por el principio fundamental de la hidrostática, la presión depende de la profundidad a la que se encuentre la nadadora. No es lo mismo estar a esta superficie con esta distancia que estar mucho más profundo. La mecánica de nuestro sistema respiratorio funciona básicamente al exhalar e inhalar. Dicho mecanismo se basa en relajar y contraer el diafragma, dejando actuar la presión del entorno, o sea, la presión atmosférica, que es la que es naturalmente, ¿no? La presión atmosférica. Vamos a ver un video de un experimento que, bueno, como no lo pudimos hacer, pero es sencillo, si lo quieren reproducir. Perdón, de vuelta. Fíjense que acá el diafragma sería el naranjo y la presión sería la mano, la presión atmosférica. Yo relajo y trabajo contra la presión atmosférica. O sea, sería la fuerza que hace la mano, la presión atmosférica. Bien. Pero al sumergirse, bueno, ya vimos cómo era el mecanismo, ¿no? Pero al sumergirse la presión aumenta y a mayor profundidad más todavía. El snorkel es un tubo que conecta el aire con los pulmones de la nadadora. Pero ahora la fuerza que deben hacer los pulmones para efectuar el mecanismo de respiración es mayor por recibir mayor presión del agua, hasta llegar a un punto en donde la respiración se torna imposible. Es por ello que los buzos utilizan tanques presurizados. O sea, ese mecanismo que para nosotros de respirar, que para nosotros es normal en la vida común y corriente, se dificulta cuando ingreso al agua por la presión que tiene la misma. Bien, bueno, vamos al ejercicio 22. Dice, calcular el área del pistón A, teniendo en cuenta que el área del pistón B es de 10 metros cuadrados, siendo las fuerzas aplicadas en A y en B de 500 y 10 newton respectivamente. Bueno, por el principio de Pascal, las presiones son iguales, como en el caso de la manguera del ejercicio anterior. Presiones, fuerzas sobre superficie, tanto en A como en B. Bien. Entonces, para resolver el problema, acá sería el área del pistón A. Esta es la incógnita. Reemplazamos todos los datos. De este lado, la fuerza en B de 10 newton, la superficie en B, 10 metros cuadrados. De este lado, la fuerza en A, 500 newton, la superficie en A, que es la que no sabemos. Bueno, pero como una ecuación matemática, despejamos. De este lado queda 500, 10 metros cuadrados pasa arriba multiplicando, y 10 newton de este lado pasa dividiendo abajo. Y a la derecha, la superficie que estaba dividiendo pasa multiplicando. Y así queda despejada la incógnita. Lo que sigue es simplificar las unidades, me da metro cuadrado, y con los números hago la cuenta, como siempre, ¿no? Da 500 metros cuadrados. Ahí está.
Bueno, 23, un ejercicio parecido, pero ahora piden calcular la fuerza 1, sería esta. Este es un sistema como que tenemos en el laboratorio. Tenemos un sistema así donde ustedes, la idea, hubiesen podido hacer experimentos. Bueno, lo vemos acá. Lo mismo, la presión, tanto en A o en B, acá sería 1 y 2, es la misma. Bueno, acá sería en vez de A y B, 1 y 2. Entonces en B, el dato es la fuerza 200 newton, que sería lo que pesa este artefacto, la superficie 10 centímetros cuadrados, y acá en la parte de la derecha, F1, o fuerza en A sería acá, es la incógnita, y la superficie en A sería la superficie 1, es de 2 centímetros cuadrados. Bueno, la incógnita es lo mismo, la despejamos, en este caso está arriba, queda en ese lugar, y de este lado, arriba queda el 200, abajo estaba 10 centímetros cuadrados, y este 2 centímetros cuadrados que estaba dividiendo pasa multiplicando del otro lado. Bueno, ahí simplificamos las unidades, que gracias a Dios coinciden, si no hubiésemos tenido que hacer pasajes de unidades. Bueno, y ahí hacemos la cuenta y da 40 newton, que es la unidad que quedó. Bien. 24. ¿Por qué al pasar un camión que se acerca por la ruta, tu auto tiende a desviarse hacia el efecto de succión? Al principio Bernoulli, el flujo de aire cerca del camión tiene mayor velocidad, lo que reduce su presión en esa zona. Recuerden que relacionaba al principio la, la velocidad con la presión del fluido. La mayor velocidad, menor presión y viceversa. Bueno, al reducir la presión se produce el efecto de succión, que se debe a la diferencia de presión. Y la última, ¿por qué hace la comba una pelota de fútbol? Bueno, este es un esquema, una foto. La pelota estaría avanzando hacia la izquierda, la pantalla del video, y el flujo de aire entonces estaría yendo para la derecha. Y a su vez la pelota está girando. O sea, es un efecto que se provoca por la composición de dos movimientos simultáneos. La pelota avanza y gira en el sentido de las agujas del reloj. Bien, acá se cortó el video hoy, una lástima. Se cortó internet, ¿no? Así que los que esta parte eh, que no la vieron hoy pueden tomar apunte de acá. En el sector A, acá arriba, el flujo alrededor de la pelota, ¿ok? Porque gira así, entonces fíjense que la flechita va para la derecha de la pantalla y el flujo de aire también va para la derecha de la pantalla. Tienen el mismo sentido, el flujo alrededor de la pelota que el flujo de traslación. Entonces se suman sus velocidades. O sea que acá hay una velocidad mucho mayor que acá, que pasa lo contrario. En el sector B, el flujo alrededor de la pelota, fíjense que va en esta parte, el flujo que hay alrededor apunta hacia la derecha y el flujo hacia la izquierda. Se restan las velocidades. O sea que en B la velocidad del fluido es menor que en A. Y a mayor velocidad, menor presión. Y acá en B, a menor velocidad, mayor presión. Por lo tanto, como dice ahí en el sector A, al ser mayor la velocidad, por el efecto de Bernoulli, la presión disminuye. En cambio, en el sector B, al ser menor la velocidad, por el efecto de Bernoulli, la presión aumenta. Esta diferencia de presiones entre A y B impulsa la pelota hacia el lado A, ¿no?
mientras se traslada, provocando una trayectoria curva llamada en el fútbol la comba. Bien, fíjense cómo toda la física del- de este fenómeno sencillo, ¿no? Es difícil, menos para Maradona que lo hacía perfectamente. Muy bien, con esto vamos por terminada la clase y bueno, y el año, y usted la secundaria. Bueno, nos estamos viendo. Va, en realidad no nos estamos viendo, para algunos, ¿no? Así que bueno, suerte en la carrera que sigan y bueno, cualquier cosa, siempre a disposición. Nos vemos chicos, chicas, chiques.